las 30 centrales hidroeléctricas con las que cuenta México. Sé bienvenido a tu canal Megaforo. Iniciamos. Buenos días, amigos. Hoy les voy a hablar de las 30 presas que además son centrales hidroeléctricas en México. Y estas son la presa Adolfo López Mateos, la Aguamilpa, la de la Amistad, la Angostura, Bacuato, presa de la Boquilla, presa del Caracol, central hidroeléctrica de Chiapas, presa Chicoacén, presa El Cajón, presa Falcón, la hidroeléctrica de Tuxpango, la presa de Infiernillo, la presa José López Portillo, que deberían cambiarle el nombre, la presa La Yesca, la presa Luis Donaldo Colosio, que también debían cambiarle el nombre porque no hizo nada relevante por México, la presa Malpaso, la presa Miguel Hidalgo y Costilla, la presa Mocusari, la presa El Novillo, la presa Peñitas, la presa La Parota, la presa Necaxa, la presa San Rafael, la presa San Alona, la presa Santa Rosa, la presa La Soledad, la presa Temazcal, la presa La Villita y por último un total de 30, la presa Zimapán. Te diré que una central hidroeléctrica tiene dos características principales, que son la potencia y la energía. La potencia está en función del desnivel que hay entre un nivel superior y un nivel inferior. El desnivel existente entre el nivel medio del embalse y el nivel medio de las aguas debajo de la central. Esa diferencia por gravedad va a originar una fuerza, el caudal máximo turbinable. Además, en las características de las turbinas y de los generadores usados en la transformación tiene mucho que ver la potencia de lo que va a generar. Ahora viene la energía garantizada en un lapso de tiempo determinado, generalmente a lo largo del año, que está en función del volumen útil del embalse y de la potencia instalada. Todos hemos escuchado de la gigantesca y enorme presa de las Tres Gargantas o de la Itaipú entre Brasil y Paraguay, pero te diré que la potencia de una central puede variar desde unos pocos megavatios, como en el caso de las centrales mini hidráulicas, o algunos, como estas 30 presas mexicanas, que algunas tienen una capacidad relevante, hasta decenas de miles de megavatios, como en el caso de la represa de Itaipú, que es una de las más productivas del mundo, que tiene una potencia de 14,000 megawatts, o la presa de las Tres Gargantas, que tiene una potencia de 22,500 megawatts. Las presas mexicanas también tienen una increíble potencia. Las 30 combinadas producen lo mismo que la de Brasil y casi se acercan a lo que produce China. Las 30 juntas, si sumas lo que produce cada una, llegamos a la capacidad de la gran represa china de las Tres Gargantas, lógicamente repartido en 30 pequeñas centrales hidroeléctricas que cada una produce poquito, pero sumado las 30 nos da un equivalente similar y parecido entre lo que produce la de Itaipú y lo que produce la de las Tres Gargantas. Así que México es un país altamente productivo en energía hidroeléctrica, la cual es prácticamente gratis. Únicamente la inversión de establecer y hacer el embalse, colocar y dar mantenimiento. Lo demás, el agua y todo lo demás de generación, es ecológica y amigable con el medio ambiente y produce una energía limpia, útil y eficiente. Aunque hay que, como a manera de reflexión, te diré que las centrales hidroeléctricas y las térmicas, las térmicas, estas últimas, utilizan combustibles fósiles. A manera de ejemplo, producen la energía eléctrica de una manera similar las dos, hidroeléctrica y térmica, porque una utiliza agua y la otra utiliza vapor de agua. La central térmica utiliza vapor de agua y para poder generar eso, tiene un generador a base de combustible fósil, que puede ser petróleo, carbón o algún otro combustible fósil que genera contaminación. México tiene también muchísimas centrales térmicas. Una central térmica usa calor para que a partir de agua produce el vapor que acciona las paletas de la turbina. En contraste, la hidroeléctrica usa directamente la fuerza del agua para accionar la turbina.
la hidroeléctrica es ecológicamente sustentable y amigable. Las centrales hidroeléctricas permiten además disminuir los gastos de los países en combustibles fósiles. Por ejemplo, el proyecto hidroeléctrico Palomino, que se ubica en República Dominicana, le ahorra a ese país, sirva a manera de ejemplo, le ahorra alrededor de 400,000 barriles de petróleo al año. Tan solo el cambiar una térmica por una hidroeléctrica le ahorró 400,000 barriles de petróleo al año a República Dominicana. Imagina la alta rentabilidad de las centrales hidroeléctricas mexicanas, pero también hay que considerar que México cuenta con una de las reservas más grandes del mundo en uranio, que no sería prácticamente gratis, y esa podría ser otra alternativa de generar energía eléctrica que sea acorde con la inmensa riqueza que posee México en cuestión de uranio. Es lo mismo que la inmensa riqueza que tiene México en cuestión de litio. También debería haber proyectos para producir baterías directamente, no nada más extraer la materia prima y venderla como materia prima, sino vender directamente ya las baterías elaboradas. Es una reflexión, sirva a manera de ejemplo la riqueza en uranio, la riqueza en litio que está desaprovechada y la riqueza en plata que no se usa para respaldar nuestra moneda y que bien nos serviría para una mayor estabilidad económica. Regresando al tema, las centrales hidroeléctricas son completamente amigables, el agua prácticamente no cuesta porque de manera natural tiene que fluir a lo largo de los ríos y llegar al mar. Aquí lo único que se hace es un aprovechamiento para generar electricidad. El agua es la misma y va a llegar la misma en su desemboque final, que es a las orillas de los océanos. Además te he dicho que en los últimos años, he comentado, se ha dado importancia a la obtención de energía eléctrica mediante las denominadas energías limpias. Estas energías limpias simplemente hablan de la transformación de energía eólica mediante la movilización de turbinas eólicas por el viento o la energía solar utilizando paneles fotovoltaicos de manera generalizada. Pero si tomamos en cuenta que las hidroeléctricas son también energías limpias, ecológicas y renovables, no se está generando contaminación y no se está afectando en nada al medio ambiente. El nivel con el que cuenta de electricidad un país nos indica su nivel de desarrollo. La electricidad se utiliza para generar luz, calor, movimiento y señales. La luz se hace mediante cuando enciendes un foco en tu domicilio u otros objetos lumínicos, tu pantalla o alguna otra cuestión que utilices, desde la licuadora, la secadora o algún aparato eléctrico que te haga la vida más fácil actualmente en tu domicilio. Por eso ese consumo de electricidad y la capacidad de generar de un país nos indica el nivel de desarrollo, porque nos da una mayor calidad de vida a los ciudadanos. Ahora bien, el calor es aprovechado, se obtiene aprovechando el efecto Joule, que la electricidad genera calor y es muy útil en parrillas de inducción, que son las más eficaces, parrillas eléctricas, calentadores eléctricos o alguna otra cuestión que se necesite en la industria, que mueve a la industria y genera beneficios para toda la sociedad. También la electricidad genera movimiento mediante los motores que hacen avanzar vehículos, el metro de la Ciudad de México, los trenes ligeros, el tranvía y algunos otros medios de locomoción y útiles para la industria y en tu domicilio. Un motor en movimiento en tu domicilio es una caminadora eléctrica, el motor de una batidora, el motor de una licuadora o el motor de la bomba de agua con la que subes al tinaco el agua. Los movimientos son necesarios y son útiles y se utiliza la electricidad para ello. Los motores transforman la energía eléctrica en energía mecánica. También nos sirven para generar señales mediante sistemas electrónicos compuestos de circuitos eléctricos que incluyen componentes activos, tubos de vacío, transistores, diodos y circuitos integrados, y componentes pasivos como resistores, inductores y condensadores, entre otros. En pocas palabras, la electricidad tiene un sinfín de aplicaciones, tanto para uso doméstico, industrial, medicinal y en el transporte. Solo para citar se puede mencionar a la iluminación y alumbrado, electrodomésticos, la producción de calor, la electrónica, la robótica, las telecomunicaciones,
las señales luminosas, la climatización, las máquinas frigoríficas, la electrosoldadura, los electroimanes, la electroquímica, las electroválvulas, y también esta electricidad, esta fuerza, se aplica a la inducción electromagnética para la construcción de motores movidos por energía eléctrica, que permiten el funcionamiento de innumerables dispositivos, hacen la vida más fácil y nos acercan a la modernidad y al siglo XXI. Te voy a comentar a manera de anécdota que cuando se descubrió la electricidad, se relató en el antiguo Egipto en el año 2750 a.C. y ellos decían que en el Nilo había unos peces a los que ellos llamaban los peces tronadores del Nilo. Estos peces tronadores son descritos por los protectores de los mismos y posteriormente se les llamó peces eléctricos. También fueron descritos por la cultura romana, por los griegos, por los árabes, por otros naturalistas y físicos de otros tantos países y culturas, tan antiguos como fue el romano Plinio el Viejo o Escribonio Largo el griego, que describieron el efecto adormecedor de las descargas eléctricas producidas por peces eléctricos y rayas eléctricas. Además, sabían que estas descargas podían transmitirse por materias conductoras, de tal manera que el antecedente de la electricidad se encuentra y data del antiguo Egipto cuando hablan de los tronadores del Nilo, que no son otra cosa más que peces eléctricos, mantarrayas eléctricas. Sabemos hoy en día que hay algunos peces que utilizan para su defensa descargas eléctricas. Esos fueron descritos ya en Egipto en el 2750 a.C. y fue un estímulo y un impulso para que todas las culturas los tomaran en cuenta y analizaran el por qué ocurría y sucedía eso, y hay relatos, anécdotas y documentación escrita en todas esas culturas antiguas hasta el día de hoy. Otro fenómeno que llamó mucho la atención y que implicó el descubrimiento de la corriente eléctrica fueron los rayos. Hay lugares como en Venezuela donde todos los días a determinada hora caen un sinnúmero de años durante todo el año. No hay explicación y no se sabe por qué suceden esas tormentas infinitas y constantes de rayos. Sin embargo, son fenómenos muy conocidos a los que falta alguna explicación convincente para que nos aclare por qué ocurren tantos rayos en lugares como en Venezuela y por qué ha impactado tanto al ser humano desde los orígenes de la civilización hasta el día de hoy. Sin lugar a dudas, la electricidad nos es útil y necesaria para mejorar nuestra vida y para mantener la modernidad, el desarrollo y tener una mejor calidad de vida. Sin lugar a dudas, qué bueno que México cuenta con las 30 presas hidroeléctricas que les he comentado. Una energía muy útil para el México de hoy y de mañana. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.